Hola amigos, atención a todos ustedes, especialmente a la comunidad venezolana. Hoy tenemos un programa especialmente importante y les pido máxima atención porque abordaremos un tema que está generando muchas dudas entre la comunidad. La Asamblea Nacional Venezolana, ustedes saben, está discutiendo y tiene planes de aprobar una ley de amnistía, un proyecto que ha abierto interrogantes claves. ¿Podría esto tener algún impacto entre quienes están solicitando asilo en Estados Unidos? ¿Y qué ocurre con aquellos que están decidiendo abandonar su caso porque no lo sienten fuerte? Hoy me acompaña de manera especial un abogado que ustedes ya lo vieron la semana pasada, que tiene experiencia en estos temas y nos va a hablar con verdades. Ayer, en la semana pasada me daba una frase Javier Montano, que era que ante la duda, para la Niegan. explicación, cuando usted duda, niega. Javier, un gran placer y bienvenido una vez más. No, igualmente, el placer es mío. Orián, muchísimas gracias por el espacio y sí, qué bueno que estamos abordando este tema porque como siempre hay muchísimas dudas, muchas leyendas urbanas que espero poder despejar el día de hoy. Así es. Este tema tiene dos ángulos. Un ángulo político, que eso lo vamos a dejar para lo que ocurre en Venezuela. A nosotros nos toca el lado migratorio, ¿no? Porque se habla con esta ley de amnistía, se presenta como una bandera para perdonar no solo quienes están detenidos por razones políticas, sino quienes han sido perseguidos por ello. Esa es la bandera, ¿no? Ese es el título grande con el cual se vende. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se ha dicho que esto no podría amparar a todos y se habla de los que han tenido TPS o asilo en el país. Tu visión sobre este proyecto de ley y el impacto que a tu juicio podría tener en el tema migratorio, que de eso depende tantos venezolanos. Bueno, yo creo que depende de la posición en la que se encuentre el aplicante en ese momento. Por ejemplo, una persona que no ha aplicado a un asilo, creo que ahora con esta ley, bueno, con esta propuesta de ley, pudiera considerar aplicar en este momento. Y voy a hacer un paréntesis. El asilo no es para todos, pero específicamente hablando, pareciera que esta amnistía, como le llaman, pues va a tener muchos puntos que, en mi opinión, en el lugar de ayudar a la comunidad venezolana considerando regresar a los Estados Unidos, creo que de hecho la ponen más en peligro. Por ejemplo, algo que yo escuché de esta propuesta es de que para poder calificar a la amnistía, la persona tenía que presentarse a un tribunal, o sea, tiene que volver al país y hacerse un posible sujeto a detención. Entonces eso a mí me alarma mucho, ¿no? Porque Ujú, imagínate que tú piensas que vas a recibir una amnistía en lugar de eso, bueno, es que ya sea bajo la ley del odio o la ley ujú. esta de conmoción extranjera, que de repente en el lugar de que tú poder aclarar tu situación en tu país, bueno, que te detengan. Pero específicamente para las personas que no han aplicado, recordemos que el asilo se gana en dos instancias. Uno, cuando la persona ha sufrido un miedo anterior, una persecución pasada, o cuando la persona tiene un miedo bien fundado de una persecución futura. O sea, miedo pasado o posibilidad de un miedo futuro, ante esos dos escenarios. Cuando tienes un miedo pasado, en la persecución futura, pero cuando tienes una persecución pasada, el miedo futuro se presume, o sea, cuando ya te ocurrió algo en tu país, se presume que en el futuro te va a ocurrir. Y eso ahora hace que el fiscal tenga que demostrar que es muy probable que no te vaya a ocurrir lo que ya te pasó anteriormente. Pero para las personas que no han aplicado, para las personas que no han aplicado y que tienen miedo a una persecución futura, ahora con esto muchos lo pudieran considerar, porque por ejemplo, estamos hablando de la ley orgánica libertador o ley de odio, como le quieran Ajá. llamar. Sí, sí, sí. Bueno, está persiguiendo específicamente a personas a personas que estuvieron apoyando el ataque a la libertad venezolana, o sea, a favor de las personas que estuvieron a favor de las sanciones contra Sí, sí. Venezuela o Ujú. la liberación a la patria. Bueno, son términos sumamente vagos. Y digamos que si tú, por ejemplo, en algún momento que si utilizaste la bandera de las 7 estrellas o si la otra bandera, ¿qué pasa si eso se interpreta como que tú eres parte de esa ley del odio y pudiera ser sujeto
arresto y procesamiento, que ese es el término que también utilizan en la otra ley que tanto nos da temor, la que es la ley de conmoción extranjera. Entonces, yo creo que a las personas que han sido muy vocales a la hora de su rechazo a la administración venezolana actual y la que esté apoyando, sobre todo el arresto, por ejemplo, del señor Maduro, creo que esas personas deberían de considerar aplicar a un asilo, no todos, pero esas personas quizás se les pudiera abrir la puerta para aplicar un asilo en este momento por un miedo futuro. Ahora, las personas que ya aplicaron es documentar su participación en social media, su participación en los periódicos, en las revistas, porque al final de cuentas, si esto ocurre, y estamos hablando de específicamente esta de la ley del odio, el mismísimo Diosdado Cabello dijo que la ley de la amnistía no es amnesia. O Exactamente. sea, Sí, 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 sí. eh, entonces, a final de cuentas, no sabemos cómo lo que se está proponiendo se va a desarrollar. Mira, y también ponemos un ejemplo, cuando estaban hablando de esta asamblea, estaban diciendo de la liberación de más de 500 presos políticos, y pues no han salido algunos, no han salido todos. No, Sé que hay no. una huelga de hambre de los familiares de estas personas, pero muchas cosas no se están cumpliendo, incluyendo el cierre del helicoide, que hasta donde yo tengo entendido todavía está operando. Todavía está operativo, correcto. Está muy bien informado Javier Montano de la realidad venezolana y eso es maravilloso. Ahora, Javier, por ejemplo, fíjate este caso. Si yo trabajé en un ministerio y me persiguieron por ser disidente en ese ministerio y todavía sigue ese ministro a cargo, yo no puedo decir que yo estoy a salvo. No, para nada. Sí, obviamente tenemos que determinar si la persecución que te ocurrió en ese momento da las bases a un asilo. Recordemos que no todos los miedos son causales de un asilo. Y aquí es donde muchas veces las personas vienen a mi oficina con esta duda. Es que tengo miedo porque me despidieron, por ejemplo, porque después de una marcha me ocurrió esto, pero le pudo haber ocurrido a otras personas también. Eso, señoras y señores, eso no es causal de un asilo. Eso el asilo no protege todos los miedos. Y cuando existe una especulación de que quizás te despidieron por tu posición política o quizás por tu falta de ética laboral, es muy probable que vayas a perder ese asilo. O sea, un asilo en este momento, Orián, es sumamente delicado. Tenemos que considerar que ahorita esta administración, y no lo digo yo, creo que lo dicen los resultados, están con una tendencia de negar casi todos los casos y pasar todos los casos a las cortes de inmigración. Entonces tenemos que considerar a estas personas que ahora están viendo estos cambios en la legislación venezolana. Si Ujú. van a considerar someter un asilo, por favor verifíquelo, no con uno, con varios profesionales para asegurarse que al menos están sometiendo un caso peleable. Bueno, a mí me gustaría que si usted está viendo este programa y tiene esa duda, llame. El número estaba apareciendo en pantalla de Javier Montano, Montano Miranda, esta firma que le va a permitir a usted hablar con sensatez, porque yo creo que al final del día de eso se trata. Primero, la sensatez de uno mismo al analizar qué persecución realmente uno sintió y luego sentarse con alguien profesional y expresarle, bueno, esto fue lo que yo viví, esto que viví me da para buscar esa protección y que una persona profesional le diga a usted, mira, sí y no. Y si es ¿Sí no, o no hay que no? llorar, hay que estar claro. No, no es. Sí, y también tenemos que recordar que una vez que aplicas a tu asilo, es una seguridad que vas a tener una entrevista y es otra seguridad que si no pasas a entrevista vas a terminar en un proceso de deportación donde ahora ya no, tu asilo no es afirmativo, ahora es defensivo, donde vas a tener un fiscal que está proactivamente tratando de sacarte del país. Entonces, si una persona no ha sometido un asilo y lo quiere considerar en este momento, por favor, revísenlo seriamente con su abogado de confianza. Javier, otra cosa que a mí me preocupa mucho es que si bien muchas personas puedan analizar y optar por solicitar esa protección, al final del día, hasta que no tengas una respuesta, sigues en un limbo peligroso. He visto en los últimos días casos de personas que han sido detenidas enredadas, por ejemplo, en el centro de la Florida.
Ayer estaba viendo en el noticiero un caso de un colega periodista que estaba haciendo Uber. Lo detuvieron en una parada de tráfico porque aparentemente iba en exceso, es la información que vi. Y bueno, está en ICE, ¿no? Entonces, el comportamiento que debemos tener en caso de que decidamos tomar esa herramienta y estar a salvo. Sí. Históricamente hablando, cuando una persona tenía un asilo pendiente, se le consideraba, se le respetaba, por así decirlo, esa estadía autorizada. O sea, cuando tú tienes un asilo pendiente, no estás en estatus legal, no estás en estatus ilegal, estás en un limbo. Ahora, actualmente el argumento del Departamento de Inmigración, de Seguridad Interna, de ICE, es que como ya te pasaste del tiempo de tu visa inicial, de tu autorización inicial, que generalmente son 6 meses, entonces ahora eres considerado como un overstay, como que te Ujú. pasaste del tiempo de estatus legal. Entonces, esas personas son detenibles. Muchas veces, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La persona no tiene récord criminal, la persona entró legal, la persona no es un peligro en la sociedad, está trabajando, tiene permiso de trabajo, tiene licencia, tiene todo. ¿Para qué lo detienes? Bueno, es una potestad que lamentablemente el Departamento de Inmigración tiene la opción de ejecutar o no. Y ahorita lo está haciendo, en mi opinión, de una manera para promover ese miedo y y esa tendencia de la persona de desistir Sí. y salir del país voluntariamente. Sí. Y este caso que hago referencia, eso fue el argumento de ICE, que tenía un overstay, o sea, que había pasado el tiempo de Mm. permanencia. ¿Hay algún mecanismo legal para protegerse si nos ocurre eso? O lamentablemente el ICE tiene todo el poder que lo Pero, tiene, pero pero legalmente para hacer este arresto? lamentablemente, el Departamento de Inmigración tiene la facultad absoluta de detener o no. Ahora, esta persona, si entró legalmente y tiene un asilo pendiente, él es elegible a fianza. Ahora, el Departamento de Justicia tiene, es un secreto a voces de que tiene esta instrucción de hacer sumamente difícil la salida de las personas que están en detención. Anteriormente, cuando tú tenías un beneficio migratorio pendiente, no tenías récord criminal, podías aplicar una fianza, generalmente los jueces te dejaban salir, obviamente con ciertas restricciones, pero ahora tienen instrucciones muy estrictas que son palpables porque ahora el porcentaje de personas que salen bajo confianza es muy menor a como era anteriormente. Pero esta persona en este caso debería de considerarse bajo confianza y obviamente de caso de que se le niegue, puede seguir peleando su caso detenido. Obviamente esto es fuerte porque la persona pues obviamente está en una situación pues difícil Vulnerable. y Ujú. vulnerable, pero lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo. ICE tiene la opción de detenerte, pero bueno, en este caso específicamente, si entró legalmente, puede elegir salir bajo fianza. Sé que cada caso es particular, pero tú sabes mucho de inmigración, son muchos años. La firma celebró recientemente 18 años trabajando para la comunidad. Y aprovecho y te pregunto, si llega una persona que está sometiendo un asilo, pero que tiene esta situación de que pasó el tiempo, pero bueno, su caso es fuerte y puedes defender, lo que le recomendarías como Bueno, abogado. depende. Existen excepciones para meter un asilo fuera de tiempo. De hecho, eh, la ley, Ujú. la sección 208, te exige que el asilo debe ser sometido dentro del primer año que entraste por última vez a los Estados Unidos, pero tiene dos excepciones que son a manera general. Una, cuando estás sometiendo un asilo tardío por cuestiones extraordinarias. ¿A qué me refiero? Enfermedad, temas quizás de enfermedad mental, quizás eras un menor de edad, quizás te mal aconsejaron. Esas son situaciones extraordinarias. Ahora, existe otra excepción que son cambio de circunstancias. Y esto es cuando, bueno, hay varios ejemplos, pero el principal es
cuando el país de donde tú estás huyendo ha cambiado materialmente. O sea, que algo ha cambiado en tu país desde tu entrada a los Estados Unidos, Ujú, que ahora, a partir de ese cambio en tu país, tú eres elegible a un asilo por una persecución que surgió después de que tú entraste. Te voy a poner un ejemplo: entras a los Estados Unidos, ujú, vienes de un país donde no hay problema y de repente algo sucede en ese país y tú llevas 10 años en los Estados Unidos. Tú puedes hacer el argumento de que esa excepción de circunstancias que han cambiado ujú. aplica para poder aplicar tardíamente. Ahora, si no puedes demostrar esto, es muy probable que termines con una orden de deportación. Ujú. Por eso es tan importante analizar este escenario. Hay mucha gente que dice: es que, bueno, llevas mucho tiempo en los Estados Unidos, puedes aplicar un asilo. Si no estás bajo estas excepciones que estoy mencionando, no deberías de aplicar, porque eso es un camino seguro a una corte de inmigración. Y en las últimas audiencias que yo he tenido en la corte de inmigración, es de lo primero que preguntan. Es de lo primero que preguntan: ¿tu asilo es tardío, sí o no? Y si dices que no, el juez te dice: debes de estar preparado en la audiencia para poder argumentar lo contrario. O sea, ya de entrada te están diciendo: Madre esto mía. va a ser un problema. Ujú. Ujú. Camino bastante complejo, entonces es importante por eso la asesoría. Repito, si usted en este momento tiene dudas, lo dice Javier y yo comparto esa opinión. No tiene que ser Javier, pero bueno, me parece genial que se siente con alguien que tenga la experiencia de Javier para saber qué realidad usted es la que tiene en el país. Entonces el número telefónico, por supuesto, está a su disposición y todo el equipo de Montano Miranda con quien he compartido recientemente, pues está listo para abrirles las puertas y presentarle a usted su realidad. Al final del día es lo que ocurre. En ese sentido, Javier, hay otro grupo de personas que sienten que no, que realmente no tienen y quieren desestimar sus asilos porque dudan de lo sólido que pueda ser. Y me han dejado preguntas y me dicen: Orián, ¿debo hacer un procedimiento si decido desestimarlo? ¿O me voy sencillamente por el aeropuerto y ya y me olvido de todo, ¿no? ¿Qué le recomiendo? Bueno, si estás en la corte de inmigración, debes de considerar cerrar tu caso, al menos avisar a la corte, pedir una salida voluntaria para decirle que te vas a ir, porque no es lo mismo salir con una orden de deportación a salir con una salida voluntaria. Una orden de deportación después requiere que tú solicites un perdón, aparte de quizás otros perdones que tengas que solicitar. Una salida voluntaria es una manera más elegante de salir. Obviamente vas a tener problemas para entrar a los Estados Unidos de todas maneras, pero es un impedimento menos. Ahora, en mi opinión, una persona que entró a los Estados Unidos y solicitó, digamos, un asilo y han pasado 3, 4 años en los Estados Unidos y ahora se quiere ir, bueno, si está en la Corte de Inmigración, debería de hacer esa moción a la Corte de Inmigración para avisar que se va, sería voluntaria. Generalmente los jueces están de acuerdo en que te vayas. Las personas que no están en esa situación deben de considerar hacer el CBP Home, o el CBP One, ¿no? Sí, Como sí, se le sí. llamaba anteriormente. Sí. Este, y con ese procedimiento es como deben de salir, porque estamos viendo, y de hecho yo escuché de otras personas que que están practicando también derecho migratorio, que a personas que están en el aeropuerto tratando de salir de vuelta a su país, las han detenido. O Wow. sea, correcto. He escuchado eso ya de varios colegas, Oh, oh. que personas que dicen ya me voy y que no tienen esa aplicación de CBP One, CBP Home, que no tienen ya su proceso ya listo para Sí, para indicar que cerrarlo. ya se van a ir. Sí. Para aparecer en el mismo aeropuerto los están deteniendo. Pero es súper Imagínate. interesante lo que estás diciendo, porque yo he conversado con otras personas que me dicen: no, pero es que la puerta está abierta. Si te quieres ir, recoge y nadie te va a decir que no te vayas. Pero imagínate, Javier, salir y que te detengan, ya tú pensando que ya Ujú. te ibas. Oye, Recordemos, obviamente, cada cada caso es aeropuerto, particular. cada caso es particular. Igual esta persona tenía un récord y vos ya le estaban buscando. No, 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 no te puedo decir
Las los datos características. Sí, sí, específicos de sí. ese caso, porque no lo llevé yo, pero sí he escuchado de colegas que dicen que lamentablemente esto está ocurriendo en los aeropuertos. Entonces, que si de todas maneras te vas a ir, trata de salir por la puerta Sí, más grande grande. y más elegante, y eso es, haz las cosas como debes de hacer. Igual y hasta te devuelven, te dan dinero para salir. Bueno, yo todavía estoy, Nadie. sí, yo todavía estoy esperando que alguna de las personas que se fueron me ratifique que sí les Que pagaron para recibieron irse. sus 2.600. Ya iban por 2.600, Javier. Pues sí, pero bueno, yo hasta el momento yo no he escuchado de nadie que lo haya recibido. Desde la salida inicial, que eran $1,000, no he escuchado de nadie que haya recibido ese dinero. No. Yo creo que, Imagínate. bueno, lamentablemente nadie yo tampoco. Si hay alguien que vea este video y lo recibió, pues nos gustaría a Javier y a mí Claro. saber que sí, que es efectivo, que usted llegue y le depositen su dinerito, que por lo menos, bueno, no sé, eso le permitirá a usted pagar una renta en su nueva vida. Yo no sé, eso es una decisión muy personal. Pero lo que me quedo de esta conversación es que usted debe hacer el procedimiento, al menos salir por la puerta grande, como lo dice Javier, y notificar. Eso le va a permitir a usted que usted dejó todo claro y con la verdad ni ofendo ni temo. Yo creo que eso es maravilloso. Y hablar de la verdad quiere decir, miren, señores, me voy, suelto este capítulo y me voy a otro destino. Y muchas personas van a poder reentrar, y quiero hacer este paréntesis, difícilmente van a poder reentrar como no inmigrante, o sea, difícilmente van a poder obtener una visa de turista, Ujú, una visa de estudiante, una visa de inversionista, son visas de ujú. no inmigrante con una estadía temporal. Pero si tienen una petición de inmigrante, o sea, de una certificación laboral de un empleador o un familiar, muchas de esas personas van a poder reentrar a los Estados Unidos. Muchas con, solicitando un perdón, muchas no, muchas quizás teniendo que pasar 10 años fuera de los Estados Unidos, pero existe esa posibilidad. Y es por eso que es tan importante, aún para salir, verifica cuál es la mejor manera de salir, porque ahorita quizás quieres salir, pero tú no sabes si en 15 años tengas una gran oportunidad para reentrar y no lo puedes hacer porque te equivocaste al momento de salir. Total, y todo se sabe. Al final del día ese registro va a estar Sí, allí y entonces no es que se olvidaron de tu cara y ya te dejaron pasar. Entonces lo más sensato es, si vas a optar, para recapitular, por el camino del asilo, primero sensatez, si sientes que realmente puedes defender, tienes una participación política activa, que es uno de los elementos por los cuales usted, o el más común por el que se solicita asilo, siéntese con un profesional, puede ser Javier Montano que lo está esperando en su oficina. Usted le explica todo con la verdad desde la A a la Z. sí. Mira, yo hice esto, aquí está prueba de que lo hice. Y corrígeme, Javier, sí, porque la profesional la quieres tú en No, 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 total. O sea, la ley de inmigración es sumamente severa con los casos que son inventados, o el término que ellos utilizan es fabricados. O total. sea, que se crean situaciones que no existieron, o a un punto de exageración que no existió. Yo en lo personal, yo no tomo esos casos, No, no los tomo. Yo prefiero decirle a mi cliente, bueno, a esa persona que no llega a ser mi cliente, que literalmente le tengo que decir, mira, esta es una situación insalvable y claro. lamentablemente o peleamos tu caso diciendo la verdad desde el principio, o lamentablemente no lo puedo llevar. Y ahora, hay mucha gente que lamentablemente sí fue víctima de personas sin escrúpulos que inventaron historias cuando no existían, y muchas veces también cuando la persona no habla inglés, y esto me ha pasado, que una persona tiene una historia y la que se sometió al Departamento de Inmigración es totalmente Ay, distinta, y firmó el documento con la historia de otra persona, pero sin hablar inglés. Lo primero que tienes que hacer en ese tipo de casos es llegar a esa entrevista de asilo y decir la verdad, decir, contraté una persona, esta persona hizo esto, no es mi testimonio, pero aquí está mi testimonio. Te van a regañar porque te van a decir eso, pero tú firmaste, todo lo que firmas bajo protesta, decir verdad, pero esa es la única oportunidad que vas a tener para poder corregir tu expediente, diciendo, yo no hablo inglés, me tomaron el pelo, lamentablemente, qué pena, pero esta es la verdad. Lo peor que puedes hacer es decir, esta historia ahora me la voy a memorizar,
me la voy a inventar, no es la mía, pero la voy a recitar en la Sí, pero entrevista de asilo. me sirve. Sal, por favor, no. Y si No. existe un abogado, un paralegal, un traductor o quien sea que te diga que ese es el camino que debes de seguir, Mal. Sí. sal corriendo, Te está llevando al matadero y te va a caer al un, matadero. voy a hacerlo en términos coloquiales, te va a caer un chaparrón y un chaparrón que va a ser Ah, muy desagradable y contraproducente para ti. Yo O, creo que o aquí como dicen en Venezuela, vas a estar en pico de Zamuro, ¿no? en pico, es que ya Javier sabe ya de nuestra... Bueno, Es no. verdad, estás en pico de Zamuro, correcto. No, no hay otra forma de decirlo, así que yo les pido a ustedes que este material, que yo creo que además es didáctico, porque más allá de lo que pueda pasar con una ley de amnistía, les presento a ustedes con claridad lo que significa elegir el camino del asilo, los bemoles que tiene y lo importante de ser sensato con usted y con quien lo vaya a representar. Y a todos aquellos que me han pedido, por favor, explica, yo quiero desestimar esto e irme. Yo creo que aquí está la pieza clave. Váyase por la puerta grande si es su deseo, si siente que es lo mejor, pero notifique para que en un futuro, porque la vida da tantas vueltas, le toque regresar. Bueno, usted dejó la hoja lo más limpio posible. ¿Correcto? Quiero, totalmente. Quiero hacer un comentario porque Adelante. hemos tenido este cuestionamiento últimamente en relación a que si una persona ya obtuvo el asilo, cómo un cambio en Venezuela puede afectarle ahora a una persona que ya Sí, que ya lo obtuvo su tiene asilo. aprobado. Sí, tenemos que tomar en cuenta que la ley sí tiene ejemplos donde te indica cuándo un asilo puede ser terminado, cuándo un asilo puede ser revocado. Estoy hablando recuerda que primero te dan la calidad de asilado y después aplicas a la residencia. Pero la calidad de asilado o refugiado también, que también se pudiera utilizar ese concepto también, que es prácticamente lo mismo, nada más que uno está aplicando desde fuera de los Estados Unidos. Pero el término de asilado tiene estas excepciones donde sí pueden revocar o terminar tu asilo. Generalmente, y la más común es cuando la persona asilada vuelve al país donde está pidiendo de esa protección. Ah, Uno de los motivos por los que te pueden terminar tu estatus de asilado. ok. Pero el otro, que Ajá. creo que es el que más entra a colación en esta conversación, es cuando ha existido un cambio que ha sido fundamentalmente material y que ha ocasionado un cambio a las circunstancias del país. O sea, un cambio sumamente enorme como para que ahora decir que tu país ahora ha cambiado tanto que ahora ese miedo que tenías anteriormente, eso Ya ya no no es. aplica. Ok. Eso, en mi opinión, Orián, específicamente hablando del tema Venezuela, difícilmente se va a poder utilizar ese concepto porque no estamos hablando de una persona que está ahorita arrestada en los Estados Unidos, estamos hablando De una de un estructura. sistema Ujú. que tiene más de 2 décadas operando y que ahora si tenía una cabeza, ahora tiene 4 cabezas. Correcto, correcto. En mi opinión, ahora la situación es peor. Obviamente, tú eres el experto en el No, tema, no, pero está bien pero, informado. pero como yo lo veo, ahora yo lo veo peor. Entonces, ese miedo de la gente, de que es que como ahora la situación está cambiando y está Marco Rubio hablando con Trump, eso en mi opinión es Claro. un argumento muy, muy lejano que puede ocurrir. Perfecto. Y de hecho, en las entrevistas de asilo te preguntan los oficiales, ahí es donde medio te das cuenta que muchas hasta los oficiales no están tan informados porque te dicen, bueno, ahora que arrestaron a esta persona y que ahora ya todo va a estar bien. Y tú, ¿cómo que todo va a estar Bueno, bien? Está quizás una peor. forma de persuadirte, ¿no? De que tú digas, bueno, sí, pero no sé. Exactamente, Excelente. exactamente. Y uno debe de contestar la verdad. No, la situación no ha cambiado para nada, ni en el No. país, ni en mi caso. Y de hecho, en la mayoría de los casos, es peor. Porque sigue existiendo la estructura de control, los círculos, los colectivos, perdón, armados, etcétera, etcétera. Toda la estructura permanece. Lo que no está es una figura. Y aparte por ejemplo, de esta ley, de la ley esta de conmoción extranjera y de esta Sí, otra, sí, la sí, ley sí. de odio, o sea,
o sea, los términos que están utilizando es arresto y procesamiento, Sí. o sea, fíjate, arresto y procesamiento de personas que incitaron Sí, sí. o sea, pero imagínate, ni siquiera es de que se va a hacer una averiguación, de que vamos a el No, debido no, proceso, no. no, es No. arresto y procesamiento. Claro, si yo puse una foto del arresto, ya yo puedo estar sujeto a ese arresto y procesamiento. Imagínate, Básico. imagínate el nivel ya parece un libro de George Orwell, ese control no solamente de lo que No, haces, imagínate. sino también de lo que piensas y De de lo todo, que de te estás todo. expresando. Y cualquier movimiento en falso puede ser usado en tu contra, de una forma bastante estructural. O sea, es decir, puede ser sometido a violaciones de derechos humanos, como lo hemos visto en cada uno de estos testimonios de las personas que han logrado salir. Todavía más de 400 siguen presos. ¿No? Eso es importante decir. Javier, me Y gusta. a las personas que están en esa situación les mandamos un abrazo y de verdad Sí, mucho, mucho apoyo desde acá, sí, claro que de sí. verdad. No, claro que sí. Y voy a tratar de compartir contigo después personalmente algunos testimonios que he podido recopilar de estos días. Javier, me gustaría que des tu número de contacto para que todas las personas que puedan ver este programa puedan llamarte, puedan establecer algún tipo de comunicación con tu equipo y así despejar dudas y no caer en matrices de opinión, en cuentos de TikTok, porque de eso no, con eso no vamos a avanzar. Vamos con la No, información precisa. no, por favor, no social media. El No, no, tema no TikTok, migratorio, no el TikTok. tema, el tema migratorio es tan complicado Yo que de sé. verdad necesitas una persona que se dedique a esto, que no sea un hobby, sino que una persona que se dedique a esto. Y muchas veces, Orián, ni así. Pero bueno, pero bueno, nuestro teléfono es 786-825-7333. Repito, 786-825-7333 y eso es por WhatsApp y bueno, y también está en nuestras redes Montano Miranda Law y estamos para servirles y más que nada me gustan estos espacios porque es para informar y al menos que la gente se dé una idea de lo complejo que esto puede ser y que esto los orille a buscar una asesoría, no tengo que ser yo, pero una asesoría con una persona profesional y que se dedique exclusivamente a esto. Por eso yo sí quisiera que fueras tú, así que, pero eso es una decisión de Gracias. cada quien. Y igual de todas formas, en la descripción de este espacio va a conseguir las redes sociales de la oficina, el número telefónico y repito, cualquier persona que esté en esta situación, comparta, le invito a compartir este material porque permite no caer en pánico, sino actuar con cabeza fría, con conciencia y sobre todo con sensatez. Dejen sus preguntas y comentarios. Javier, agradecido contigo. Todavía vamos a seguir hablando en los próximos meses porque hay muchos temas que quiero abordar contigo. Te comprometo públicamente No, claro. porque para mí es un No, gusto que tú me acompañes. Es una de las cosas más deliciosas de este año tener la voz y tu experiencia en este gracias. espacio. Así que vamos a seguir Igual, planificando. igualmente, la verdad es de que la apreciación es mutua y Yo bueno, sé. y veremos qué es lo que pasa con esta ley, ¿no? Y bueno, Ya, y las que vienen, y ¿no? las que vienen, tranquilo que habrá tiempo. O sea, Javier sigue con nosotros, amigos, así que muy pendiente cuando me siga acompañando en las próximas semanas. A ustedes muchísimas gracias y por supuesto, como les digo, cabeza fría y recuerden que aprendí con Javier que la administración cuando ve duda, niega. Bien, ¿Correcto? así es. Perfecto. Hasta pronto. Gracias, Javier. Abrazo.